Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Sala de Prensa esta noche en este espacio de Noticias Caracol en vivo. Esta noche para hablar de la tensión, protestas e indignación que dejan las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que en los últimos días ha llevado a la muerte de 2 personas y que en el caso de la detención del papá junto con el niño Liam Conejo sigue generando indignación. Vamos a analizar este tema y tengo 2 invitados especiales esta noche. Primero a María Teresa Aya, es analista internacional de Noticias Caracol. María Teresa, bienvenida esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, doctor Castañeda. Un gusto, como siempre, estar aquí. Claro que sí, es que también nos acompaña Ernesto Castañeda, docente investigador de American University. Doctor Ernesto, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Pablo, Teresa. Bueno, necesitamos dar un contexto inicial de lo que está pasando en Estados Unidos con estas redadas que, como les decía al inicio, han llevado a varias protestas e indignación. María Teresa, ¿qué podremos contar en ese contexto inicial? Pablo, yo creo que es algo que ha venido creciendo, de alguna manera escalando el tema a lo largo de este primer año del presidente Trump, cuando él, por cumplir sus promesas con las que fue elegido, frente a la migración, sobre todo, a sacar a la gente que no tiene documentos, que recordemos en la campaña él en algún momento dado los tildó a todos de criminales, casi los equiparó a ser criminales, pues para cumplir estas promesas ha ido fortaleciendo esta agencia, que es el Servicio de Control para la Inmigración y las Aduanas en Estados Unidos, y no solo fortaleciéndola con recursos, con más gente, con más lugares para los arrestos, sino fortaleciéndolos también en hasta dónde pueden llegar, cuáles son los límites que ahora se pueden cruzar que antes no se cruzaban, hasta dónde puede llegar esta organización, esta agencia, para cumplir esto. Y hemos visto ahí que se han roto muchas líneas rojas y eso es lo que tiene molesto a Estados Unidos en este momento, una gran cantidad de personas. Se han roto líneas rojas frente a quienes pueden arrestar, dónde pueden entrar a buscar esa gente que están arrestando. No solamente en la frontera, como era lo más tradicional, sino en todos los estados y entrando casi que a las casas privadas, a sitios privados de santuario. Es decir, ha sido un crescendo que ha roto muchas líneas rojas, como digo, no solo en recursos tangibles, y eso estamos viendo ahora tiene un precio que hay que empezar a pagar. Vamos a tener esta noche un capítulo especial para lo que pasa, por ejemplo, en Minneapolis, en Minnesota, lo que pasa en este estado, pero ya vamos a ir conversando sobre esto porque quiero que Ernesto también nos dé su mirada inicial de lo que viene pasando con ICE. Sí, una cantidad sin precedentes de recursos en el presupuesto. Ese proyecto de ley que pasaron en el Congreso el año pasado los republicanos, a petición del presidente, aumenta tremendamente el presupuesto para ICE, para patrulla fronteriza y otros temas de seguridad migratoria y fronteriza, que es de sobremanera una cantidad exagerada de dinero. Y es ahorita lo que varios senadores demócratas en el Congreso están tratando de tapar y están incluso dispuestos a frenar todo el presupuesto nacional o cerrar el gobierno otra vez por este tema, o lo más probable es limitar solamente los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, que es algo que estas ICE, CBP, Seguridad Nacional, vienen como producto del 11 de septiembre. Y en ese momento hubiera sido impensable para algún político, mucho menos para algún partido, ponérsele enfrente a esta burocracia que es la más grande del mundo y tratar de frenar su fondeo, ¿no? Hubiera sido algo que hubiera sido un suicidio político. Sin embargo, ahora los demócratas y varios republicanos están entendiendo bien que el pulso del pueblo americano, del votante, está más a favor de reformar ICE o ponerle límites y cambiar esta manera de hacer política migratoria, que está siendo muy, muy poco popular. Y se están viendo la violencia que está afectando no solamente a los menores, a los inmigrantes, muchos de ellos pidiendo asilo que entraron de manera legal, sino también ciudadanos muertos y varios balazos que han dejado a mucha gente herida en todo el país.
Hay varias noticias que esta semana han ocurrido que yo quiero que analicemos con ustedes dos, con María Teresa, con Ernesto, precisamente frente a este tema de las redadas. La primera, ustedes hablaban ahora de que, por ejemplo, estas redadas se daban en las fronteras, en puntos específicos, pero resulta que, por ejemplo, ya ingresaron al consulado de Ecuador. Ecuador, un país con un presidente que es pro-Trump, es decir, es amigo de Trump, pero ha enviado una carta de protesta. ¿Cómo analizar esto, María Teresa? Ahí estamos hablando que cuando uno entra al consulado o a la embajada de un país, Pablo, es el territorio de ese país. Técnicamente ahí no tiene jurisdicción la ley de Estados Unidos, no pueden arrestar a nadie, es parte de lo que se considera una de las palabras que se usaba hace muchos años en diplomacia, un santuario, un lugar donde la gente está protegida y solo lo acoge la ley del país dueño del consulado o dueño de la embajada, no la ley de Estados Unidos. En ese sentido, esto tiene que ver con todas estas líneas rojas, Pablo, que decía que se están rompiendo en los últimos meses por parte de ICE, atacar a la gente en lugares donde se creían que había alguna especie de santuario, donde estaban protegidos, de entrar muchas veces, como dije antes, a sus propias casas, de entrar a sus lugares de trabajo, a lugares donde ellos sentían alguna protección. En ningún lado la hay ya. Ecuador hace bien en mandar una nota de protesta en este momento porque es su territorio y pues ha sido invadido por Estados Unidos, a pesar de que, como lo dices, Pablo, son muy amigos y estamos hablando de un presidente en Ecuador que ha pedido, por ejemplo, más bases militares en Ecuador para diferentes temas. Es decir, no estamos hablando de un país que esté en una relación tensionante con Estados Unidos. La misma pregunta para Ernesto frente al tema de Ecuador y vamos evacuando temas frente al ICE. Ernesto. Claro que sí, Pablo. Estoy muy de acuerdo con Teresa. Se han pasado muchas líneas rojas y se ha ido más allá de la práctica tradicional de ICE, que era buscar gente específica con nombre y apellido en una dirección que tenía una orden de deportación y era, si no se había ido del país, buscarla y deportarla. ¿Por qué se están rompiendo o cruzando estas líneas? Uno de los puntos es que está contratando a mucho personal de manera muy rápida. Ya ha habido poco entrenamiento. Eso es parte del problema, que muchos de los agentes no saben lo que están haciendo literalmente. Por otro lado, otros agentes que ya tienen más experiencia están teniendo toda la presión de una cuota de hacer 3,000 deportaciones por parte de ICE al día. Entonces tienen que buscar a quien sea, aunque sea una persona cubana, venezolana, que hubiera tenido mucha simpatía en el pasado y no hubiera sido deportado, los están deteniendo porque así cumplen la cuota y pueden seguir empleados. Entonces, ese es parte del problema y que es una campaña de deportación masiva, lo cual nunca iba a ser enfocado solamente a los criminales violentos, sino que tenía que llevarse también a jóvenes, estudiantes, a dueños de empresas que ya no tienen papeles o que estaban tramitando incluso ahora, están deportando a gente en sus ceremonias de ciudadanía o aplicando a su tarjeta verde, lo cual hubiera sido impensable hace algunos años. Muy bien, hay otro tema que les quiero preguntar y es también la reacción de Donald Trump, porque ante toda la presión, sabemos que es un presidente que tiene, digamos, ciertas características, pero ante toda la presión y todo esto que ha pasado, también ha tomado decisiones. Por ejemplo, una, apartar de los cargos a 3 policías específicamente involucrados en hechos registrados allí en Minnesota, en Minneapolis. Ese apartamiento, esas decisiones, ¿será que, digamos, Donald Trump también está viendo que se le puede venir un problema de mayores proporciones? Teresa. Pablo, hoy cuando uno lee las noticias ve la palabra crisis al lado de ICE. Se está hablando de una crisis frente a esta agencia que se está generando y se ha generado sobre todo en este último mes, desde el 7 de enero cuando mataron a Renee Good, la primera de las víctimas en Minnesota, y es el exceso de la fuerza. Como bien lo decía Ernesto, ¿hasta dónde pueden llegar a arrestar a la gente que no tiene un récord criminal, que está legalizando su situación? ¿Hasta dónde pueden llegar y cuál es el momento en que se va a quebrar ese sistema? Entonces, hoy estamos hablando de una crisis por primera vez. Ha retirado a estos agentes del servicio, ha hecho cambios en la cúpula. El señor Bovino, que dirigía ciertos temas en Minnesota, no solamente lo apartaron también, sino le prohibieron el uso de sus redes sociales, es decir, que no puede instar a sus agentes o a nadie a que tome repercusiones o medidas. Y es que hay que tener en cuenta dos cosas aquí.
Uno, al presidente Trump le gusta llevar las cosas hasta el límite, hasta el extremo, ver qué pasa y ahí empezar a tomar decisiones desde lo que él llamaría una posición de fortaleza. Pero en este caso esa posición de fortaleza se ve enfrentada a otro tema que es muy importante en Estados Unidos, y es que estamos en un año de elecciones, elecciones de Congreso, y si bien falta tiempo para noviembre, hemos visto que algunos republicanos, el partido del presidente Trump, están consternados con lo que está pasando, y realmente son unas elecciones en las que el Partido Republicano no se puede dar el lujo de perder 2 o 3 curules. Entonces le va a tocar empezar a reaccionar al presidente Trump pensando en el futuro y pensando cómo afecta eso lo que él está haciendo con ICE hoy. Miren que esto trasciende fronteras, porque para allá va mi pregunta para el profesor Ernesto. Resulta que, por ejemplo, vienen los Juegos Olímpicos de Invierno y recordemos que ICE va a acompañar las delegaciones de Estados Unidos. Ya hay una protesta grandísima que están haciendo desde allí los países europeos. ¿Qué decir frente a esto, señor Ernesto? Sí, sí, Italia misma está muy descontenta por esto, porque están en contra de esta violencia que no solamente la vemos todos en nuestros teléfonos y en la televisión en Estados Unidos, sino que se ve en Colombia y el resto del mundo. Entonces es una vergüenza para los ciudadanos americanos que esto esté pasando en nuestras calles y que esa sea la imagen que está vendiendo Estados Unidos estos días al extranjero, de la mano de del escándalo de Groenlandia, diría yo, y el poco diplomático discurso que dio a Trump recientemente en Davos, y ahora esto de ICE, y también viene el Mundial a Norteamérica y vienen otros juegos, y entonces también la idea es, la gente tiene miedo de si le van a poder dejar entrar, si van a poder aprobarle la visa, como turista, como audiencia, como espectador, pero también como deportista, como atleta. Algunos jugadores de béisbol colombianos, venezolanos, han tenido mucho cuidado de no viajar de vacaciones, porque podría ser muy difícil para ellos regresar al país, aunque sean jugadores muy famosos, muy importantes para sus equipos. Entonces, sí, inmigración, se está dando cuenta Trump que no solamente es un tema de política nacional o doméstica, sino que es también un tema que tiene repercusiones importantes diplomáticas, internacionales y de prestigio en el mundo, y que le está cobrando factura ya la opinión pública. Por eso ha hecho estos cambios cosméticos, diría yo, como decía Teresa, de cambiar a Bovino por Homan, como decías tú, Pablo, poner a estos 3 agentes que pudieron haber, que dispararon a Alex Pretty en licencia, que son vacaciones pagadas, que mucha de la gente crítica en Estados Unidos está diciendo que debe haber una investigación. Eso no es suficiente, ¿no? Hay que investigarlos a nivel federal, pero también dejarle al Estado y la ciudad que los investigue, y si son culpables, que tengan consecuencias. El vicepresidente Vance decía que tenían inmunidad, pero ya ha dicho que no tienen inmunidad y que él estaría de acuerdo que hubieran investigaciones, pero todavía no vemos que se mueva nada en ese aspecto. Entiendo perfectamente. Quiero también esa opinión de María Teresa frente a la mirada del rechazo mundial por estos temas que se han generado con ICE. Pablo, en aras de tratar de ser justos, hay que decir que ICE ya había acompañado a los atletas en los Olímpicos de París. Ahí resulta que el servicio secreto, la parte que acompaña a los atletas, se ve corta y no tiene suficiente gente para acompañarlos a estos viajes, y cada vez desde los Olímpicos de Múnich se vuelve más y más importante, y después del 11 de septiembre un ataque terrorista en estos Juegos, por lo que todos los atletas de Estados Unidos requieren de algún acompañamiento. ICE ya había estado en los Juegos Olímpicos de París. Lo que pasa, y esto es lo interesante del tema de Milán, Cortina, donde se van a realizar los Olímpicos de Invierno, es precisamente lo que decía Ernesto, el tema reputacional. Y es que cada día, casi cada hora que pasa, ICE es una agencia que pierde en reputación. Y al perder ellos esa reputación de ser una agencia que protege a quien sea que tenga que proteger, también pierde reputación el presidente Trump y los Estados Unidos. Y si a esto le sumamos que en Europa, que es la sede de estos Olímpicos de Invierno, la situación es muy crítica en el sentido de que hace un año se creía que Estados Unidos era amigo y aliado, y hoy se ven empujados a unos límites por su, entre comillas, amigo y aliado, como aranceles, su seguridad, el tema de Ucrania, donde los europeos en general con Estados Unidos no se sienten muy cómodos. Y eso parecería ser que va a ser la copa que rebose todo, ICE en Milán.
Muy bien, hay un tema que también quiero que analicemos frente a las redadas, la situación que también ha generado mucha indignación y se llama Liam Conejo, que es este niño entonces que permanece, si ustedes me permiten la expresión, en poder de ICE. Para muchos no está capturado, el capturado es su papá, pero él permanece en poder de ICE, es ecuatoriano, y aquí es muy difícil incluso entender esa figura de por qué el niño está precisamente con ellos, con los agentes. Pero esto sí que ha generado mella en frente a esa palabra que utilizaba María Teresa de reputación. Doctor Ernesto. Pablo, tienes razón, es algo preocupante. Desafortunadamente no es algo nuevo. Escribí con un colega un libro que publicamos en el 2024, sobre este tema que viene pasando por mucho tiempo y tuvo mucha atención cuando pasaba con niños centroamericanos que eran detenidos por venir sin papeles. Lo curioso del caso de Liam Conejo Ramos que mencionabas es que el papá es ecuatoriano y él entraron a Estados Unidos con permiso, con la CBP One durante la administración de Biden, con permiso, y están en el proceso de pedir asilo. Entonces no son técnicamente indocumentados y no han cometido ningún crimen, no había ninguna razón legal de que estén bajo la detención de ICE. Primer problema. Segundo problema es que los mandaron de su comunidad en Minneapolis a Texas, donde no conocen a mucha gente, y ayer hubieron muchas protestas y un congresista fue a verlo y está, dice, deprimido, durmiendo mucho, en una mala condición, y sí, la gente está muy preocupada por ese tema, pero no es el único. Hay docenas de niños prisioneros con familiares o solos, con adultos o con otros niños, por lo cual está mal. Si están solos con otros adultos no debería de ser el caso. La ley americana dice que esa detención de menores tiene que ser especial, cuidadosa y de poco tiempo. Y otro punto muy importante que decías, Pablo, es que están bajo poder de ICE, lo cual significa que no están en una prisión, porque no han sido determinados culpables de ningún crimen, no han llevado un juicio criminal que amerite la prisión. Entonces lo que pasa es que hay detenciones de migración que según la ley estadounidense no deben ser punitivas, es decir, no es un castigo, no es una cárcel, es una estadía temporal en lo que son deportados o regresados a su comunidad, si son ciudadanos o si pueden hacer su caso sus abogados. Pero lo que está pasando en realidad es que están pasando ciudadanos, gente que entró de manera legal, gente que entró indocumentada, unos pocos con un historial criminal verdadero, muchos días, semanas, incluso meses en esa detención, privados de la libertad de una manera extralegal. Y el último punto es que las condiciones son muy malas. Mal acceso a comida, no tienen acceso médico, son lugares fríos, muy llenos, donde están las luces muy brillantes, prendidas día y noche. Entonces son casi cámaras de tortura, de un tratamiento bastante malo, a gente que no ha hecho, más que algunos de ellos, un tema civil de romper la ley migratoria, sobrepasar su visa, o en el caso de Liam y su papá, no han hecho nada legal, siguieron el tema migratorio, por lo cual no hay ninguna justificación, pero Trump no hay señales todavía de que los vaya a soltar, pero si la presión popular sigue, los van a tener que liberar. Y me parece muy importante ese dato que usted entrega de que ellos llegan con sus documentos. Ahora, hay otro tema buscando, digamos, como el equilibrio, María Teresa, porque J.D. Vance en su momento, vicepresidente, dijo, no, es que nosotros íbamos, era por el papá y el niño estaba solo, prácticamente lo rescatamos, fue lo que él dijo. Sí, trató de cambiar un poco lo que estaba en las cartas. Y aquí hay dos cosas que quisiera retomar de lo que nos estaba contando Ernesto, Pablo. Y uno tiene que ver con el asilo, y es que el presidente Trump ha sido de alguna manera enfático en decir que Estados Unidos va a suspender los procesos de asilo en este momento en que se están dando. Es decir, los congela. Ahora, cuando los congela, quiere decir que el proceso no avanza. No quiere decir, porque hay quienes dicen, como ya no hay asilo, yo puedo entonces arrestar a la persona que estaba en ese proceso y estoy en mi derecho porque él ya no tiene derecho a esa, entre comillas, inmunidad que le da un proceso legal. Eso no es cierto, está congelado, pero no se puede echar para atrás lo que se venía avanzando hasta el momento. Entonces, en ese momento tampoco se puede arrestar a la persona. Y frente a las situaciones de este niño, hay que tener en cuenta que los arrestos a lo largo del último año han aumentado en un 75% en Estados Unidos, los arrestos de estas personas
con razón o sin razón, la mayoría pues muchas veces sin razón, pero han aumentado en un 75%, mientras que las facilidades de detención no han subido, no han crecido al mismo ritmo, lo que hace que están en unas situaciones totalmente insanitarias, no tienen insalubres, por ponerlo de alguna manera, sin poder ir, por ejemplo, al baño muchas veces, y obviamente el tema de la comida es un tema preocupante. Entonces, en ese sentido, la situación, si lo que pretendía el vicepresidente J.D. Vance, es decir, le vamos a dar algo mejor a este niño, no es lo que está pasando. No es lo que está pasando en este momento. Hay una pregunta que les quiero hacer a los dos, que es que Ernesto ahorita mencionaba que si sigue la presión tienen que liberar a Liam y a su papá, pero entonces ahí quiero enfocar mi próximo capítulo de este programa y es lo que viene. ¿Qué puede venir en medio de semejante presión que está recibiendo ICE, pero también de esa reputación que tiene tan por el piso en este momento, Ernesto? Sí, la presión popular en las calles lo vemos el día antes de la muerte o del asesinato de Alex. Habían decenas de miles de personas marchando en Minneapolis en una temperatura bastante fría incluso para ellos. Y las protestas han habido en Nueva York, en ciudades grandes, ciudades pequeñas en todo el país y en medios sociales e incluso podcasters o noticieros conservadores estadounidenses han hablado en contra del asesinato de Alex Pretty, del caso de Liam que hablábamos. Entonces, la oposición es clara. Los polls, las encuestas, demuestran que el presidente está en números negativos en cuanto a este tema. Una mayoría de la gente está incluso a favor de abolir la institución de ICE, que es algo nuevo en que sea tan popular. Entonces, está perdiendo esa batalla. Trump lo sabe. Sin embargo, le cuesta mucho trabajo echarse para atrás, sobre todo que en este caso no es solamente una declaración, algo cosmético, de verdad tendría que cambiar toda su política migratoria como la practican. Y Miller, que es el asesor en la Casa Blanca y en Homeland Security, la secretaria, todos los oficiales de ICE, ese es su trabajo, esa es su misión y lo que quieren hacer por razones ideológicas. Entonces es muy difícil controlarlos. Incluso Obama daba directivas de que priorizaran a los criminales, de que no priorizaran a niños, a mujeres, etcétera. E incluso los agentes en el terreno tienen sus propios designios. Entonces es inclusive más difícil para Trump cambiar de opinión en este tema que un cambio real en las calles a nivel nacional. Y es alguien que es muy testarudo y le cuesta cambiar de opinión. Entonces, aunque haya dado algunos indicios que algunos analistas ven como que está cambiando de opinión o que va a quitar a todas las tropas inmediatamente de Minneapolis, lo va a hacer eventualmente. Se fueron de Chicago, se fueron de North Carolina, se fueron de Los Ángeles, se han ido sobre todo la mayoría de Washington, pero van a ir a Boston o van a ir a Maine o van a ir a otro estado que no soluciona el problema. Entonces yo creo, no sabemos, pero creo que esto va a seguir aumentando ese crescendo que hablaba Teresa, va a seguir haciéndose peor, va a ser más obvio para el público en Estados Unidos y en el mundo, que es un tema bastante negativo, y va a llegar a su cúspide justo en las elecciones intermedias de noviembre de este año, donde va a ser uno de los temas que le va a costar su curul a muchos congresistas y senadores estadounidenses. Entonces va a ser una de las razones por la cual, si hay elecciones limpias, que ahora están habiendo intentos de ensuciarlas en parte usando ICE, pero si hubiera una elección que va a haber en la mayor parte del país, elecciones limpias, este tema va a causar que no haya apoyo a los republicanos. Mucha gente que se identificaba como republicana se ha dejado de identificar como tal, por lo cual habrá un costo político y entonces Trump entenderá la dimensión de este tema y cómo lo ha manejado de manera negativa en la práctica y en la opinión pública. María Teresa, frente a lo que viene, Trump entonces delega un SAR y parece que tuviese un cambio, pero me dice Ernesto que ese cambio no es tan real como creeríamos. ¿Usted qué cree pensar de lo que pueda venir frente al tema ICE? Yo creo, Pablo, hay que ver lo inmediato y lo más a un mediano o largo plazo. En lo inmediato me parece interesante contar que mañana, por ejemplo, están llamando a lo que llaman una huelga general en contra de ICE y para el sábado han llamado a movilizaciones en los 50 estados continentales de Estados Unidos, más Alaska y Hawái, para ir en contra de ICE, sacar a ICE de todos los sitios, un día de acción nacional, lo están llamando quienes llaman a estas movilizaciones. Hay que ver qué tan grande es esto y qué impacto puede tener
en el presidente Trump y en la reputación. Ahora, a un mediano o largo plazo, el presidente Trump es alguien, y eso lo hemos visto yo creo desde que él estaba muy metido en temas de finca raíz, alguien que le gusta ganar, no sabe perder, no solo es que no le guste perder, no sabe perder. Entonces, si empieza a perder, aquí hay dos cosas, o puede poner una mano más fuerte, como nos decía Ernesto, y esto va a terminar mucho peor, o puede inventarse que de alguna manera ganó diciendo, por ejemplo, cada día hay menos personas que tratan de cruzar la frontera por el Río Grande de manera ilegal, y eso es una ganancia. Hay que ver cómo va a manejar ese tema de cara precisamente a las elecciones en noviembre, porque lo más importante de Trump es que no le gusta perder, pero no sabe perder. Y el no saber perder puede llevarlo a cometer acciones o muy fuertes de un lado, muy drásticas, o a lo mejor a presentar como ganancias algo que no estamos viendo en este momento. Me quedan unos pocos minutos, pero me queda una pregunta para los dos. ¿Por qué al final las redadas y por qué el centro también fue tanto Minneapolis, Minnesota? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene esta ciudad que hace que se vuelva tan, si me permiten la expresión, atractiva para ellos, para los agentes de ICE? Ernesto y luego Teresita. Sí, o sea, algo en común de estas ciudades es que tienen alcaldes demócratas, muchos de ellos alcaldes afroamericanos o mujeres. Es un bastión demócrata. Otra cosa técnica que es importante, Chicago, Minneapolis, las costas y la frontera México-Estados Unidos, en teoría son zonas fronterizas. Y si hay 100 millas de un puerto o costa, pueden mandar al Border Patrol. Entonces Minneapolis está justo en ese límite y eso justifica. Y el último tema es el que Trump últimamente ha estado obsesionado con la comunidad somalí, que vino legalmente como refugiados, que muchos de ellos viven legalmente en Minneapolis y San Paul, y han habido algunos fraudes en algunos jardines de niños y demás, y está en contra de una congresista que sale de esa comunidad, y entonces lo personalizó, y es una de las razones por la que, creo yo, mandó tantos agentes a Minneapolis. A Minneapolis. María Teresa. Precisamente concuerdo con Ernesto en que estos estados fronterizos, todos los estados que están al norte de Canadá, al sur con México, son estados que están enfrentando esta ira, por llamarlo de alguna manera, de la gente de ICE, uno, por ser pasos fronterizos, y dos, Minnesota, como bien lo decía Ernesto, es un estado que con excepción del 2024 ha votado demócrata en las últimas 5 o 7 elecciones, un bastión de los demócratas de donde venía el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, y para él estos estados estuvieron involucrados un poco en ese fraude que se vio de alguna manera en la cabeza de Trump en las elecciones del 2020. Entonces, son varios los motivos, pero son más personales que cualquier otra cosa. Claro que sí, el gobernador del estado, precisamente del estado de Minnesota, es demócrata. O sea, todo eso hay que entenderlo para poder hacer esta explicación. Se nos agotó el tiempo, pero yo les agradezco mucho porque entiende uno mucho mejor después de este programa todo lo que hay detrás de estas redadas, la indignación y lo que está pasando en el mundo, que hay que entenderlo en este espacio. Ernesto Castañeda, gracias por estos minutos, docente, investigador de American University. Gracias, Pablo, Teresa, un gusto. María Teresa, una feliz noche. Gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa. Ernesto, un gusto. Pablo, buenas noches y siempre con mucho gusto. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa. Ustedes gracias por la sintonía. En unos minutos, a las 9 de la noche, precisamente, la edición de Noticias Caracol en Vivo de las 9 de la noche. Una feliz noche para todos.